Ya. ¿Cómo estamos, Antonio? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A la gente que se está uniendo. O sea, bastante frío, la verdad. ¿Cómo están? Estoy viendo ahí caras conocidas, caritas conocidas ya. Vamos a esperar un poquito más de flujo de gente y comenzamos. Y comenzamos ya de lleno a este live, o más bien esta reunión de día lunes para comenzar la semanita. Para comenzar la semanita. Con frío, pero informados. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, Valeria. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo la trata la vida? Vamos a abrir algunas páginas que nos van a ir. Gracias, Boris, por demostrarte que no supiste gobernar aquellos tiempos del dólar 500. Ahí están alegando por por el dolaruco. Algún día volveremos a esos precios. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Vamos a abrir este brokers para más que nada analizar un poquito del dólar, un poquito el dólar y un poquito el orito, como siempre lo hacemos. Así que más que nada por eso abro este brokers. No es que yo lo esté utilizando en estos momentos, sino que más que nada para ir mostrando un poquito de análisis nada más. Nada más que eso. Imagínate si eliminan la UEF. Ahí sí que se nos dispara el dólar. Claro que sí. Claro que sí, crack. Claro que sí. Oye, ¿cómo están? De dónde están conectados el día lunes? De la peguita, o camino a la pega, o en la casita? Cuéntenme. Cuéntenme un poquito. Hoy vamos a ver ¿cómo se llama? El oro, el orito, el orito, el orito, el orito, el orito. ¿Qué pasa con el orito? ¿Qué pasa con el orito? Ya, vamos a comenzar, vamos a darle inicio a a esta reunión de lunes 4 de agosto. Oye, ¿han visto la información más o menos que estoy enviando en Telegram? Información bastante relevante que tienen que obviamente leer y estar al tanto este mes de agosto. Ya que este mes de agosto, como ya se pudieron haber dado cuenta el día jueves y viernes, la caída que tuvo el mercado en sí, y eso obviamente lo vamos a pasar a ver ya enseguida en cuanto al gráfico del S&P, y vean por favor la corrección más bien que tuvo el S&P la semana pasada. La semana pasada tuvimos una buena caída, pero aún así estamos, por así decirlo, aún en rango quizás que nos podríamos ver un pullback, cierto pullback en cuanto al movimiento alcista que está teniendo el mercado en el corto y mediano plazo, en ese sentido. Y como ustedes pueden ver aquí, yo tengo una línea marcada, una línea marcadita aquí en el gráfico del S&P como soporte o más bien, como ustedes quieran llamarlo, un piso en cuanto al movimiento donde podría quizás llegar esta corrección que está teniendo el mercado en estos momentos. ¿Por qué cae cuando no hay para comprar? Bueno, así es. Es que el mercado, o más bien la gente que opera en estos mercados, obviamente si es que tú estás viendo todo el mercado subir y obviamente empresas en las cuales tú estás invirtiendo, obviamente la gente se anima y le mete más plata a empresas y todo ese tipo de cosas.
obviamente porque se entusiasma del movimiento alcista que está teniendo el mercado. Y en base a eso, tienden muchos a invertir apresurado. Y obviamente cuando hay este tipo de correcciones, se quedan sin caja, por así decirlo. Se quedan sin caja. Pero es por eso que yo siempre les voy indicando de que siempre tienen que tener en todos los portafolios una sección, o más bien 10% de su capital, que ustedes destinan a invertir en cash. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este tipo de caídas quizás te pueden ayudar a promediar en el largo plazo. Así que, ojo, ojo con ese tipo de decisiones el día de mañana en cuanto a la composición de nuestro portafolio. Así que eso con respecto a un poquito de información, para que no le pase el día de mañana y siga eh, asimilando estas caídas como decir, pucha, me quedé fuera, ¿no? Si el mercado en sí siempre da segundas oportunidades. El mercado no se va a ir, no se va a arrancar, así que tranquilo, tranquilo. Y ojo, ojo, esta caída que estamos teniendo en estos momentos quizás vendría siendo más que nada estacional. ¿Por qué estacional? Porque históricamente el mes de agosto en sí siempre tiende a ir a la baja, o más bien en cuanto a correcciones de mercado y todo ese tipo de cosas. Ojo, y esto es acompañado con respecto a los datos que tuvimos la semana pasada. Datos con respecto a la tasa de interés, datos en cuanto al precio del consumidor, datos de desempleo, empleo, del PIB y todo ese tipo de cosas que hicieron obviamente caer al mercado, reaccionar hacia la baja. Y ojo, esto no quiere decir que vayamos a tener una caída así como la que tuvimos en abril. No. Si bien ahora quizás podríamos entrar en un posicionamiento bajista en cuanto al precio del S&P. ¿Por qué? Porque está bajo, nos rompió la media móvil de 20 periodos, lo cual nos indicaría que el mercado quizás vaya a una corrección un poquito más abajo. Podría ser esta zona que tenemos demarcada como piso en cuanto al S&P, pero ojo. Esto no quiere decir que vayamos a caer tan bruscamente como lo hicimos en abril. No, porque las cosas, o más bien el escenario es distinto. El escenario es distinto. Y por qué obviamente también, un poquito va a pasar a explicar por qué cayó también el mercado. Por los datos económicos que salieron la semana pasada, que salieron un poco peor a lo que se esperaba en cuanto al tema del empleo y todo ese tipo de cosas. Y eh, lo que se espera hoy en día, que también no hubo bajada de tasas, recuerden que no hubo bajada de tasas, sino que se mantuvo en Estados Unidos, y el mercado estaría entendiendo que se podría, el día de mañana, si es que la Reserva Federal baja los tipos de interés en septiembre, podría decirse que la Reserva Federal está desesperada y se tardó, se demoró, se equivocó en no bajar los tipos de interés antes. ¿Por qué? Porque el escenario en cuanto a economía de Estados Unidos está, por así decir, fuerte. Y el mercado, o más bien Jerome Powell y miembros de la Reserva Federal, muchos decían que el tema de no sabían qué podía pasar con respecto a la inflación que podría generar el tema de los aranceles. ¿Me entiendes? Y ahora se están dando cuenta que el arancel más que nada es solamente un impuesto y que no ha generado mayor impacto en cuanto a datos inflacionarios. Porque los datos han salido buenos, el tema del mercado, el mercado laboral se ha mantenido y todo ese tipo de cosas. Entonces como que podrían atenuar el mercado y por eso también cayó de que la Reserva Federal podría llegar tarde en cuanto a las bajadas de tipos de interés. Entonces eso es malo para el mercado porque diría, la Reserva Federal está desesperada por bajar las tasas porque quizás se equivocó anteriormente en no haberlas bajado antes, ¿entiendes? Entonces, en base a eso, ¿qué se podría esperar el día de mañana? Quizás que la Reserva Federal diga, ¿saben qué? No vamos a bajar las tasas en septiembre porque no estamos preocupados y que sigan con esa postura. Eso sería bueno en parte. Pero el mercado espera, o más bien todos que esperan que la primera bajada de tipos de interés de este año sea en septiembre.
Entonces, ojito con eso, que quizás nos podría tener más bien una corrección totalmente en agosto. Y agosto, estacionalmente, vuelvo y repito, es quizás un mes débil en cuanto a rendimiento de los índices norteamericanos. Y había una pregunta, ¿cómo en abril, si ahí es cuando empezó a subir la bajada, fue de enero a marzo? No, me refiero a la caída que tuvimos en abril, si bien en abril se recuperó y todo ese tipo de cosas, a fines de abril y mayo, si bien se recuperó, pero recuerden que el mercado cayó más que nada por el tema de ¿cómo se llama? De los aranceles impuestos por Donald Trump. Así que recuerde eso, crack, recuerde eso. Y obviamente todo eso lo íbamos marcando aquí en las sesiones que tenemos aquí en cuanto a lo en vivo. Y algo que nos podría indicar también, para que ustedes vean un poquito de manera más gráfica, es que ¿por qué estamos pensando en que el mes de agosto podría ser débil? Porque si lo miramos en un rango semanal, si lo miramos en un rango semanal, vean por favor, vean por favor esta, esta ruptura que quiso tener el mercado en cuanto a los movimientos alcistas. Esto, ojo, en semanal, en rango semanal. Vean por favor la estructura que estábamos teniendo, totalmente alcista, y se pudo, denme un segundo, denme un segundito. Denme un segundito. Vean, por favor, aquí hizo como una falsa ruptura en cuanto al movimiento que alcista del mercado. Si bien en la semana antes pasada hizo máximo histórico el S&P y todo ese tipo de cosas, esto fue un tipo de una falsa ruptura semanal, en rango semanal. Y cuando ocurre este tipo de cosas, se viene una corrección un poquito más abajo en cuanto al mes de agosto. O más bien cuando ocurre este tipo de cosas de la falsa ruptura hacia el alza. Esto obviamente una diagonal alcista, la cual el mercado rompió, pero no tuvo confirmación en cuanto a esta ruptura. Así que en base a eso se podría esperar, que es lo que estamos nombrando, que el mercado podría buscar niveles un poquito más abajo. Niveles que nosotros tenemos marcado en primer lugar, los niveles como este piso que formó el mercado en los niveles de 6151. Así que a estar muy atento con respecto a los movimientos y también me gustaría mostrarles en el canal también de Telegram que nosotros dejamos esta información que históricamente en el segundo mandato, esta imagen, en el segundo mandato de los presidentes, por así decirlo, el mes de agosto, el retorno en cuanto al S&P, la mayoría de veces ha sido negativo. La mayoría de las veces, históricamente y obviamente estadísticamente. Recuerden, recuerden que esto no quiere decir que se vuelva a repetir, pero recuerden también que el mercado se basa en probabilidades de mercado. Es por eso que yo le estoy mostrando esta imagen. Solamente el data de mercado que quizás les podría dar indicio de que, ya, históricamente podríamos tener un mes de agosto como en todos los años y obviamente en base a que este es el segundo mandato de Donald Trump y históricamente en los segundos mandatos siempre se podría tener un mes de agosto débil en cuanto al rendimiento del mercado. Nada más que eso. Y otro datito de mercado que también se los dejé en el canal de Telegram es esta información. Esta información. ¿Qué te muestra esta información o más bien esta data de mercado? ¿Qué te muestra? Es que cuando el Nasdaq tiene un rendimiento superior al 3% a fines de julio, por lo general, el siguiente mes, al inicio del mes de agosto, el rendimiento en cuanto a mercado y el Nasdaq siempre ha tendido a ir a la baja. Así que para que ustedes lo tengan en cuenta, que históricamente, y no es que se venga a sorprender si bien los datos nos acompañan que podríamos tener una corrección de mercado, pero históricamente también ha surgido de que el mes de agosto es un mes débil en cuanto a los rendimientos que puede generar el S&P y también el Nasdaq.
Y obviamente recuerden chicos que luego de la recuperación que tuvimos después de abril y todo ese tipo de cosas, vean por favor qué tan, ¿cómo se puede decir? Qué tan extendido estaba el rendimiento en cuanto al movimiento de mercado. ¿Qué tan extendido estaban? Vean por favor, tuvimos una recuperación más del 30%. Eso es bastante bueno en esa recuperación. Y si es que usted no aprovechó ese movimiento, obviamente, y entró justo antes de esta caída, bueno, ahí hay que poner un poquito más de ojo en cuanto a la información de mercado, a qué está pasando, a los datos económicos, en cuanto a los movimientos técnicos y todo ese tipo de cosas. Ya que ahora, vuelvo y repito, esto no quiere decir que tengamos una caída así de fuerte como la que tuvimos en cuanto al tema de los aranceles y todo ese tipo de cosas. No, eso no quiere decir que nos lleve a un mínimo, a un mercado bajista, no, sino que es bueno, yo creo que es bueno este tipo de correcciones que está teniendo el mercado y obviamente acompañado porque históricamente el mes de agosto es un mes débil. En base a eso, nosotros podríamos tener en el corto plazo quizás un rendimiento negativo, pero quizás en el largo plazo no. Esto quizás nos podría dar indicio de que, pucha, mejor promediamos en cuanto a nuestro portafolio de largo plazo, a empresas buenas, empresas que nos generan buenos rendimientos y todo ese tipo de cosas. Así que eso con respecto al mercado del S&P. Ojo que estos, ¿cómo se llama? Estos circulitos son las correcciones que ha tenido el mercado y luego siempre nos ha llevado a máximo histórico. Así que para que lo tengan en cuenta en base al largo plazo. Nada más que eso. ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió más o menos el tema de la información que acabo de dar con respecto a la corrección que estamos teniendo y todo ese tipo de cosas? ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió más o menos o lo explico de nuevo? Muy buena Valeria, muy buena. Bueno, pasemos a ver un poquito en cuanto a nuestro dólar peso. Nuestro dólar peso, que recuerden que tuvimos un muy buen impulso la semana pasada, pero este se vio desvanecido totalmente. Luego, obviamente, de los datos económicos que fueron surgiendo durante la semana en Estados Unidos. El impulso que tuvimos también fue en base a que se mantuvieron las tasas de interés en Estados Unidos, así que impulsó al dólar peso chileno hacia 9,70, 9,72, 9,75, si es que ahí lo vamos a ver. Eh, y ahora, en estos momentos, ha tenido una corrección bastante brusca, por así decirlo. Bastante brusca, llegando a niveles de 9,62. 9,62. ¿Cómo lo podemos ver en la gráfica? Si lo vemos en la gráfica, el dólar peso chileno, recuerden que estas zonitas nosotros las teníamos marcadas hace bastante tiempo ya, así que ya pasaron, ya pasaron. Y miren por favor lo que estábamos hablando. Hacia los niveles miren, llegó a estar a 9,82. 9,82 el dólar peso chileno, un muy buen impulso generado en base, obviamente, luego de toda esta ruptura que tuvimos y la tendencia se ha mantenido. Se ha mantenido, si bien esta corrección que está teniendo es muy importante que nos soporte, por así decirlo, los niveles de 9,61 en el corto plazo, lo cual nos podría llevar nuevamente a recuperar niveles de 9,72 y por qué no en el mediano plazo llegar a los 9,90 en cuanto al precio del dólar peso chileno. Eh, pero por el momento tenemos tendencia alcista en cuanto a los movimientos del dólar peso chileno, si lo marcamos de aquí a acá. Vean por favor una tendencia alcista que aún no se ha roto. ¿Cuándo me asustaría yo? ¿Cuándo me asustaría yo? Cuando de primer lugar me rompa los niveles de 9,61 y esta diagonal alcista que está teniendo el mercado. Y cuando me asustaría aún más en cuanto, así es que estoy mirando el mercado del dólar peso chileno, cuando me supere estos niveles de los 9,46, que es el último bajo, por así decir, en el mediano plazo.
Y eso nos podría llevar a niveles nuevamente de rangos de 9,49, 9,27 y todo ese tipo de cosas. Lo cual veo quizás bastante difícil en el sentido de luego de toda esta recuperación que está teniendo el precio del dólar peso chileno, lo cual podría ver si es que el día de mañana me logra respetar esta zona, irnos a niveles un poquito más altos, ya vendría siendo quizás los niveles de 9,90 como estábamos comentando, o recuperar los niveles de 9,72 en primer lugar. Así que a estar muy atento en cuanto al movimiento del dólar peso chileno en ese sentido. Para la gente que obviamente está esperando lo mismo que yo, que si es que usted no está viendo nuestros videos de YouTube, es lo que estamos esperando nosotros, un fortalecimiento en cuanto al precio del dólar peso chileno en ese sentido, para obviamente generar un poquito de rentabilidad en base a eso, que es lo que siempre le voy nombrando yo. Es lo que siempre le voy nombrando yo, que hagan quizás ese match con respecto al precio del dólar peso chileno y a la rentabilidad que tienen en sus stocks. Stocks que yo les muestro en esta paginita de LetGify, para que ustedes la vayan a ver, LetGify, para la gente que no sepa, esa paginita que te muestra cuánto es lo que te cobra en spreads las distintas plataformas, ya sea un banco, un brokers, o más bien las plataformas de inversión que existen hoy en día como Fintual, Rational y Zesty. Y en base a eso, lo que nosotros estamos esperando es un fortalecimiento en cuanto al precio del dólar peso chileno, obviamente para quizás liquidar realmente las posiciones y hacer válida la venta de nuestros stocks, que en el video, en el último video que, denme un segundito, denme un segundito, denme un segundito, vamos a marcarlo acá, vamos a YouTube y está acá. Aquí. El último video es este, en donde le explico por qué vendí mi portafolio y todo ese tipo de cosas, por qué vendí mi portafolio y más bien lo que estoy esperando, lo que estoy esperando para el día de mañana con respecto a esto, por qué tomé la decisión y todo ese tipo de cosas. Yo obviamente también estoy endeudado con ustedes, ya que ayer iba a subir un video con respecto a la plataforma que nombro en este último video que les dejé en el canal. Les iba a subir ese video con respecto a esa plataforma, pero tuve un problema con el tema de la edición y todo ese tipo de cosas que no me permitió subirles el video como todos los domingos, que yo se los voy dejando acá en el canal de Telegram. Lo cual quedó al pendiente y obviamente lo voy a subir hoy día, a más tardar, lo voy a subir hoy día y obviamente también les tengo que hacer una actualización con respecto al portafolio de corto plazo. Portafolio de corto plazo que obviamente también les voy a actualizar más o menos qué es lo que hago, qué es lo que espero yo con respecto a ello y todo ese tipo de cosas. Más bien las posiciones y aquí obviamente les voy a dejar un adelanto con respecto a esto, que es más o menos, les voy a estar mostrando esto el registro operativo con respecto a la compra, venta, si es que salí por take profit, si es que salí por stop loss, cuánto gasté, cuál es la comisión que me está cobrando hoy en día la plataforma en la cual estoy operando y todo ese tipo de cosas que conllevan obviamente mostrarles mi portafolio de corto plazo. Así que eso. Ahora pasemos a ver un poquito del orito. Del orito. Vamos a ver el orito, cómo se ha comportado este último tiempo. Y esto es en una temporalidad de 4 horas. Y vean, por favor, si lo bajamos a una temporalidad de 1 hora para verlo un poquito más claro. Vean por favor la tremenda subida que se está pegando el dólar, o sea, el precio del orito. Vean por favor, podemos marcar esta zona ya de relevancia en ese sentido. Y vean por favor, el nivel clave que nos está marcando, según Fibonacci, es justamente esta resistencia que marca, vean por favor, aquí, Tuki, el nivel 50 de Fibonacci lo marcamos y ¿qué esperaríamos nosotros? Más bien en cuanto a proyecciones del oro, que quizás tengamos una corrección y
hacia esta zona obviamente, y esperar a ver qué hace. Esperar a ver qué hace en cuanto a si es que tenemos una ruptura o más bien un retesteo de esta zona para obviamente seguir buscando niveles un poquito más altos. En base a eso, tendríamos que esperar obviamente si es que se cumple, si es que se cumple por así decir, esta reversión del precio hacia esta zona y a ver cómo actúa. Nada más que eso. Obviamente es muy importante que el nivel de 3.325 nos actúe como, por así decirlo, un soporte y que aguante la decisión del precio hacia la baja para obviamente buscar niveles más arriba y obviamente superar de mayor forma en la media móvil de 20 periodos. Así que eso con respecto a ¿cómo se llama? Al orito por el momento. Esto es en el corto plazo, ojo, corto plazo. Y eso más que nada, obviamente el precio del oro se podría haber beneficiado, se podría haber beneficiado en base obviamente a lo que está pasando hoy en día en el mercado, que quizás tengamos una reversión del precio, una debilidad en cuanto al rendimiento de mercado y todo ese tipo de cosas, y se podría haber beneficiado en cuanto a ello el rendimiento del oro. Así que a estar muy atento, a estar muy pendiente y a ver qué nos dicen esta clase de activos, ya sea si es que viene y nos retestea esa zona para seguir subiendo, obviamente, este mes de agosto, o más bien es solamente un falso impulso, un falso impulso. Y ojo, hablando de falso impulso, también recuerde que eh, podríamos tener falso impulso en cuanto a los rendimientos de mercado a los rendimientos de mercado, ya que si bien el mercado cayó, el mercado el día de hoy podría subir y en eso mucha gente podría ir y subirse al tren y obviamente quedar atrapado en base a un movimiento quizás un poquito más bajista. Así que ojito ¿cómo se llama? Con llegar y entrar o más bien llegar y tomar decisiones de inversión apresurada. Así que eso con respecto a los rendimientos, ya sea del oro, ya sea del dólar peso, también en cuanto a los índices. Y obviamente ya les mostré la data histórica que históricamente nos muestra que el mes de agosto vendría siendo quizás un mes de debilidad en cuanto a los rendimientos de los índices norteamericanos. Así que eso con respecto al mercado. Ya abrió el mercado en estos momentos, 9:30 de la mañana. Acaba de abrir el mercado, señores. Acaba de abrir el mercado y vamos a pasar de una, a ver qué podemos mirar en cuanto al precio del Nasdaq. Vamos a ver una temporalidad de 15 minutos. Tuki, 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 tuki. Veremos qué nos ofrece. ¿Qué nos ofrece el día de hoy el mercado del Nasdaq? Marcamos. Mira, va en busca quizás de los precios del día viernes. El día viernes. Quizás podríamos tener una reversión en ese sentido, en ese lugar. Pero vamos a esperar más bien qué nos dice, qué nos marca en cuanto a qué decisión puede tomar el mercado. Así que vamos a esperar nomás. Eso, vamos a esperar. Vamos a ver ustedes saben que me gusta una temporalidad de 1 minuto para mirarlo y obviamente analizarlo de mejor manera, o más bien rápido. Me gusta más bien la liquidez que genera, obviamente, esta temporalidad. Y obviamente miro el mercado del Nasdaq porque ustedes sabrán que los movimientos son de alta liquidez. ¿A qué me refiero de alta liquidez? Porque hay mucho flujo en cuanto al movimiento, ya sea alcista o bajista en cuanto al precio de cotización del activo. Así que eso más que nada. Eso más que nada. Bueno, mucha mecha en cuanto al activo del Nasdaq. Como que todavía no se decide, pero por el momento muy buen rendimiento. El S&P despertó arriba un 0,70 y el Nasdaq despertó arriba con un 1%. Así que muy buena recuperación en cuanto al rendimiento de mercado, luego de la liquidación que tuvimos el día viernes y el día jueves también. Que a pesar, si es que no me equivoco, el día jueves, si es que no, no sé, día miércoles. No sé si el día miércoles, el día jueves entregó resultados Meta y Microsoft.
Ahí sí es que me pueden ayudar qué día fue el que entregó resultados Meta y Microsoft. Que si ustedes no mal recuerdan, Microsoft y Meta subieron, Microsoft estaba subiendo un 12%, Meta también, y luego, durante la sesión, tuvimos una corrección bastante brusca y que si no hubiese sido por Meta y Microsoft, el mercado termina más negativo de lo que terminamos ese día. Más negativo. En base, obviamente, al tema. Ah, fue el día miércoles, si no mal recuerdo. Por el tema de la decisión de tipos de interés. Si no mal recuerdo. Fue el día miércoles. Y ese mismo día miércoles, el mercado terminó totalmente bajista. Y luego tuvimos el día viernes también, que fue bajista. Y si no hubiese sido por el tema de la entrega de resultados de Microsoft y también Meta, el mercado hubiese tenido una corrección aún mayor y más brusca en ese sentido. Obviamente porque todavía Jerome Powell dice que no saben qué esperar con respecto al tema de los aranceles, así que es algo medio confuso con respecto a eso, que no sabe más bien cuál es el impacto realmente que podría generar, impacto inflacionario según él, con respecto al tema de los aranceles y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nada que hacerle y obviamente nosotros tenemos que actuar en base a lo que vaya pasando. No así, no actuar antes, sino que actuar después. Nada más que eso. No ser proactivos, ser reactivos en cuanto al mercado. Esa era la palabra. Ser reactivos, no proactivos. Ya que si nos apresuramos, obviamente podemos quedar atrapados en un movimiento que quizás no queramos. ¿Cómo crees que le irá a Palantir hoy con la entrega de resultados después de lo de Amazon? Hoy va. No sé, no sé la verdad. Es que mucha gente habla sobre Palantir, que Palantir está sobrevalorada y todo ese tipo de cosas, que la verdad genera bastante expectación en base a la entrega de resultados de esa compañía, porque obviamente tiene que justificar por qué está cotizando más bien a ese precio. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Obviamente justificando en base a altos ingresos y obviamente también altos beneficios por acción en base a los que invierten en esa compañía. Así que en base a eso, yo creo que es bastante la expectativa que está teniendo el inversor en base a esa compañía. Recordando que muchos analistas dicen que esa compañía ni siquiera debería valer lo que está valiendo hoy en día, sino que debería valer quizás bastante menos. Si no mal recuerdo a cuánto está Palantir, si es que la vamos a ver, Palantir está a $159, debería costar, algunos dicen $59, $60, por ahí. Pero bueno, si es que lo miramos en cuanto a, mientras se desarrolla el mercado, si es que lo miramos en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué nos dice la inteligencia artificial? Estamos a esta semana, lunes, mira la expectación en cuanto al movimiento implícito de la acción. Palantir se espera un movimiento implícito de un 11% en cuanto al movimiento de mercado, ya sea esto hacia la baja o hacia el alza. Así que atentos a las personas. O en lo personal a mí no me gusta operar o estar dentro de una acción en cuanto a mi portafolio de corto plazo. No me gusta estar dentro de una acción que vaya a entregar resultados. Si es que yo estoy operando en el corto plazo esa acción. Si es que yo estoy operando en el corto plazo esa acción, no me gusta estar dentro de ella. Porque obviamente nadie sabe lo que puede pasar, ya sea hacia la alza o hacia la baja. Si es que yo estoy dentro, no me importa si es que la empresa sube un 10%, no. Yo me quedo tranquilo con que sigo mi plan, sigo mi estrategia y no estoy dentro de empresas que entregan resultados, ojo, en mi portafolio de corto plazo. La semana pasada o antes pasada se me había olvidado que tenía empresas que entregaban resultados. Se me había olvidado totalmente que no había mirado mi portafolio de corto plazo. Se me había olvidado. Y gracias a los dioses, le tenía stop loss a las acciones y obviamente me sacó por stop y un poquito más abajo.
Ya que recuerden que no es después del cierre de mercado, algunas plataformas quizás no te respeten mucho el tema del stop loss, así que mucho ojo con eso. Y es por eso también que a mí no me gusta estar en empresas que entregan resultados. Así que eso con Palantir. Palantir, un movimiento implícito de la acción de un 11%. Bastante mucho más que Meta y Microsoft la semana pasada. Microsoft, si no me equivoco, se esperaba un movimiento del 5% nada más, en Meta igual, y obviamente sorprendieron y, y barrieron todas las expectativas de la inteligencia artificial. Así que, ojito con eso. Palantir está bueno. En Meli, Mercado Libre, vean por favor, Mercado Libre también se espera un movimiento bastante fuerte en cuanto a la entrega de resultados de esa compañía. Y esto comenzando la semanita. ¿Qué otra empresa entrega resultados una buena? Una empresa buena. Martes, veamos el martes. Uy, AMD, señores. AMD entrega resultados. Veamos AMD. AMD muy buen rendimiento ha tenido AMD este último tiempo, la verdad. Hoy día subiendo un 2%. Y el mercado parece que se extendió bastante, la verdad. Vamos a esperar a ver qué. Ojo, a mí no me gusta mucho tampoco operar los días lunes porque los días lunes se tiende a asimilar como un día de indecisión, históricamente, obviamente. Se, se asemeja a un día de indecisión que no se sabe, o más bien movimientos falsos y todo ese tipo de cosas. Movimientos quizás falsos en cuanto al mercado. Y es por eso también que mucha gente, en base a la corrección que tuvimos la semana pasada, yo sé que mucha gente quizás vaya y entre esta semana en base al rendimiento o más bien la recuperación que podría tener el mercado. Pero ojo, ya se los nombré yo, ya se los dije, ya les avisé que históricamente quizás podríamos tener un mes débil. Así que para que quizá, si es que tiene un portafolio de corto plazo, quizá ver el tema de sus ganancias, gestionar más que nada, gestionar su capital, más que nada que eso. Pero si es que usted tiene un portafolio de largo plazo, y obviamente tiene empresas que quizá el día de mañana tengan una corrección alta hacia la baja, quizás les podría servir a ustedes el día de mañana, quizás promediar en ese sentido en las empresas que ustedes tengan para el largo plazo. Así que a estar atento, ya que no todo es malo en cuanto a los movimientos de mercado. Dicen, en hoy dice el lunes negro. Se podría asimilar a eso. Se podría asimilar. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el mercado. Por lo general, obviamente, vuelvo y repito, por lo general, si es que ustedes han visto el tema de los días lunes, cuando estamos acá en vivo, por lo general siempre, quizás cuando tomamos operaciones, o más bien asimilamos operaciones como podría ser el movimiento de mercado, siempre nos va rápidamente al stop, o más bien movimientos así, con mucha mecha, mucha indecisión de mercado, o todo ese tipo de cosas que ya nos estamos dando cuenta en base a que nosotros hacemos los live todos los días lunes. Todos los días lunes ahora lo vamos a comenzar a hacer todos los días lunes para que esté atento aquí, al canal de Telegram que obviamente, ¿cómo se llama? Les voy avisando de información de mercado y también sobre los live que voy haciendo. ¿Qué plataforma operas? En estos momentos estoy en. Dame un segundo. Estoy en esta plataforma, en Charles Schwab. Charles Schwab. Charles Schwab. Que con respecto a esta plataforma es el siguiente video que les dejaré aquí en YouTube. En YouTube. Y aquí ya les di un indicio de por qué vendí mi portafolio. Obviamente porque voy a ir hacia esta plataforma. Plataforma que ya estamos utilizando, Charles Schwab. Y usted si quiere la busca ya de antemano, investiga sobre ella. Obviamente yo no le estoy diciendo que la ocupe necesariamente, no le estoy diciendo eso. Sino que quizás la puede mirar, la puede ver, en qué consiste y todo ese tipo de cosas. Obviamente
Yo también le voy a dejar un video con respecto a ello, cómo abrirse una cuenta, en qué consiste, qué es, más que nada Charles Schwab y todo ese tipo de cosas. Así que para que a las personas que obviamente tampoco se han suscrito al canal, vaya y por favor suscríbase. Es nada más apretar un botoncito y obviamente apoyar el canal, nada más que eso. ¿Está regulada? Obviamente que sí, crack. Está regulada por la SEC, es una plataforma de Estados Unidos, es un banco y corredora de bolsa de Estados Unidos, para que vaya y la vea. Así que eso. Bueno, vamos a ver el mercadito, vamos a ver el mercadito. Mira, el mercado quizás nos pueda dar algo. Quizás nos pueda dar algo en este movimiento que está generando ahora. La verdad, bastante positivo el mercado en estos momentos. En estos momentos. Luego vamos a pasar a mirar si es que nos da el tiempo, a mirar el tema de las cripto y todo ese tipo de cosas que yo sé también que le llama la atención y le importa el mundo criptográfico, Bitcoin, Ethereum y todo ese tipo de cosas. Miren Spotify subiendo un 7%. Un 7%. A pesar de la mala entrega de resultados que tuvo Spotify. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, podríamos quizás marcar este movimiento, esperar obviamente que cierre esa vela y a ver cómo reacciona el mercado. Vamos a quizás marcar zonas, para quizás marcar zonas. Y podemos marcar esta zonita que está acá, zonita que está acá, Tuki. Marcamos esa zonita y esperamos a ver cómo quizás reacciona el mercado. Vamos a ver, vamos a esperar los movimientos de mercado. Ojo, yo para la gente que no sepa y que obviamente es nueva, yo marco estos niveles obviamente porque quizás son en base a velas de decisión y que me rompen y que barren el último alto, con gran volumen, con gran decisión, como lo hizo acá esa vela, y también que me dejan un vacío en cuanto al precio de cotización. Nada más que eso. Aquí, si ustedes pueden ver, el precio, más bien esta mecha, vamos a borrar quizás estos niveles, vamos a borrar eso, el precio de cotización con esa mecha no vino, o más bien no pasó por este vacío que generó el precio. Vean, por favor, en base a eso nosotros colocamos esta zona que vendría siendo nuestra zona de interés, en base a que el precio de cotización nos deja un vacío y esperamos quizás una corrección hacia ese vacío y a ver cómo reacciona el precio del activo en ese sentido. Así que vamos a esperar por estos momentos, quizás solamente nos dejó el visto y se fue. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero solamente hay que esperar. Si es que el precio llegase hacia la última zona de Fibonacci en ese sentido, ya nuestra operativa quizás quede invalidada o buscar un vacío en una temporalidad más alta. ¿Qué indica eso? Que nosotros nos vayamos a una temporalidad quizás de 2 minutos para que se vea un poquito mejor. Y en base a eso nosotros marcar del mínimo hasta el máximo, quizás marcar nuestro vacío en cuanto al precio de cotización. De cotización. Marcamos acá, Tuki, y esperamos. Y esperamos. Y esperamos, esperamos. No, no, no. Tu. Oye, quedó más o menos clara la información ya. Obviamente lo dije muy temprano. Quizás no esperé a que harta gente se uniera, pero había que decirlo. Había que decirlo, se dijo en cuanto a la información de mercado para que obviamente esté atento más que nada a los movimientos que quizás pueda generar su portafolio. Así que más que nada eso con respecto al mes de agosto. Al mes de agosto.
El mes de agosto, obviamente, esta semana en sí, tenemos una semana bastante tranquila en comparación con la semana anterior, ya que la semana anterior estuvo bastante fuerte en cuanto a datos económicos, pero esta semana es un poquito más tranquila, si ustedes pueden ver, vamos a pasar a ver un poquito de noticias. Miren, hoy no tenemos información tan importante. Mañana quizás tenemos los PMI en cuanto a servicios, lo cual dato importante también. El día miércoles no tenemos nada importante, o sea, no digo que esto no sea importante, pero que impacte directamente al mercado, quizás no. Lo que tiene en rojito, quizás pueda impactar al mercado en ese sentido. La solicitud del desempleo, como todos los jueves, y el día viernes tenemos un orador de la Reserva Federal. Y nada más, nada más con respecto a datitos de mercado. Bastante, por así decir, tranquilo esta semana. Así que quizás podríamos ver en base a eso una cierta recuperación en cuanto al rendimiento del mercado, pero eso no quita que en el corto o mediano plazo puedan pasar situaciones que nos hagan creer, creer en lo que estábamos mostrando con respecto a la data histórica. Así que nada más le pido que esté atento. Nada más le pido. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el mercado y si no, pasamos nomás, damos vuelta a la página y pasamos de activo y obviamente para pasar a mostrarle el Bitcoin que, ojo. Yo también le dejé videos en la plataforma ahí de TikTok. Le dejé videos con respecto a la zona con respecto al movimiento que podía tener el precio del Bitcoin. Y vamos a verlo en un ratito. Vamos a ver si es que el Nasdaq nos da movimiento, nos da algún movimiento esperado, pero al parecer no. Al parecer no. Muy poco volumen bajista, vean por favor, estos son los volúmenes. Muy poco volumen bajista. Muy poquito, muy poca fuerza bajista, muy poquita fuerza, la verdad, la verdad. Pero bueno, vamos a pasar a analizar mientras se desarrolla el precio del Nasdaq. Pasemos a ver el rendimiento del Bitcoin. Pasemos a ver el rendimiento del Bitcoin si es que lo miramos en una temporalidad diaria, y vean por favor. Déjenme de mentiroso, está en los videos que subí, y los niveles que nosotros estábamos esperando eran esta zonita. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Zona de interés importantísima en cuanto al precio de cotización. ¿Por qué? Porque nos dejó un vacío y tarde lo que tarde el precio del Bitcoin podría llegar hacia esos niveles, lo cual hizo en ese sentido. ¿Y qué teníamos que esperar nosotros? Ya sea una ruptura o más bien solamente un retesteo de la zona para obviamente recuperar los niveles de la media móvil, lo cual está haciendo. Así que nada más le digo con respecto a las zonas de interés, que quizás muchos dicen que quizás no funcionen. Bueno, quizás sí, quizás no. Ahí lo vamos viendo durante los movimientos de cada activo. Así que en este momento se está cumpliendo ese retesteo solamente en cuanto a esa zona, lo cual yo también le decía que podríamos tener, si es que usted lo mira en una temporalidad un poquito más alta, le da indicios de que solamente el precio va a venir a retestear esa zona para llenar ese vacío y obviamente seguir su tendencia, ya que en el mediano plazo la tendencia que está teniendo el precio del Bitcoin obviamente es alcista, obviamente es alcista. Así que eso con respecto al movimiento ¿cómo se llama? Del Bitcoin. Muy buen respeto que le dio a la zona de interés que tenemos nosotros acá. Zona de 113, 112 mil dólares. Hola, ¿qué broker? Buenos días, ¿qué broker usas? Uso en estos momentos, crack, estoy usando Charles Schwab. Charles Schwab. Charles Schwab. Eso.
más bien una corredora y también un banco. Pero obviamente, mira, operaciones de acciones listas en líneas por $0, mínimo de cuenta por $0. Obviamente estará en el video que voy a subir acá, así que no se me altere, no se me altere. El Ethereum. Vean por favor, aquí también en Ethereum tenemos una zona relevante más bien un vacío en cuanto al precio de cotización y que siempre digo yo, tarde lo que tarde, el precio en algún momento va a ir a esa zona, va a ir a esa zona. Tarde lo que tarde. Va a ir a la zona de interés en cuanto al precio de cotización y a ver, vamos a ver qué hace. Ya sea si es que es solamente un retesteo o más bien una ruptura de la zona. En base a eso, nosotros podemos tomar una decisión de inversión solamente esperando que llegue con paciencia hacia nuestra zona. Lo cual hizo en esta zona, en primer lugar, cuando nosotros lo analizábamos, vino, y vean por favor, tuki 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 tuki, llegó a la zona, solamente la retesteó y luego tuvo este impulso. Impulso que ahora nuevamente está marcado en base a un vacío de cotización, un vacío en cuanto al precio de cotización de Ethereum. Y tarde lo que tarde podríamos esperarlo en esta zona y a ver qué hace, a ver cómo reacciona el precio de Ethereum. Pero lentito, está medio lenteja los movimientos del mundo criptográfico, la verdad, la verdad. Históricamente para en los ciclos, obviamente, del rendimiento de Bitcoin, es alcista, ojo, es alcista este año al menos, el último año, dentro de los cuatro. ¿Dónde está el Nasdaq? Nasdaq. Vamos a ver si Nasdaq juega nuestra zonita. Vamos a ver. 2 minutos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uy, no quiso. No quiso. No quiso, no quiso, no quiso. Se puso medio lento, mira, en los movimientos del Nasdaq. Pero mira, no quiso venir al vacío de nosotros. No quiso. Y por lo general pasa eso. Pasa eso ¿cómo se llama? Como que se tarda un poco más los movimientos de mercado, quizás que esperamos nosotros en cuanto a los días lunes. Cuando ya se empieza a regularizar, cuando dicen ya, día lunes empezamos así, podríamos decir ya, tenemos indicios de cómo va a estar la semana. Y en base a eso, obviamente, nosotros quizás podamos hacer operaciones en base a que comenzamos la semana de una manera y podríamos esperar los movimientos de mercado en base al movimiento del día lunes. Nada más que eso. Pero eso, chicos, eso más que nada, bueno, al parecer el mercado no nos va a dar entrada, no nos va a dar entrada, pero no hay problema, no hay problema. No problem, no problem. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda antes de que terminemos el live? Recuerden que, recuerden que tenemos la comunidad aquí de Telegram para obviamente la gente que aún no se une. Lo puede buscar así como en todos lados, invirtiendo bien. Nos llamamos así en todos lados. Invirtiendo bien en Telegram, invirtiendo bien en TikTok, en YouTube, invirtiendo bien en todos lados. Nos llamamos tal cual, tal cual en todos lados. Así que eso. Oye, ¿vieron la... Muchas gracias. Solo esperando el video del portafolio a corto plazo. Ahí va a estar Valeria. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Y les voy a mostrar toda esta planilla obviamente actualizada. Actualizada. Que aquí me falta actualizarla con los stop loss que me generaron algunas empresas, algunas empresas, pero se los voy a actualizar, se los voy a actualizar, no hay problema, no hay problema. Para que esté ahí atento, atento al canal de YouTube. Oye, ¿vieron? Para la gente que está atenta, obviamente, al canal, si usted no mal recuerda, yo mostré esta empresa, obviamente no es recomendación de inversión ni nada, sino que nosotros solamente analizamos la empresa y quizás hacemos proyecciones en cuanto a qué podría pasar.
Esta empresa, Roblox, aquí yo les dejé, vamos a ver el técnico, ¿dónde está? Mira, marcamos esa zona. Ojo, esto es Roblox. Roblox, marcamos la zona en el video de YouTube, marcamos la zona y decíamos que el precio podría venir hacia la zona. Déjenme a ver si en dónde lo rayé. Miren, ahí está, ahí está. Se los dejé así, se los dejé así y luego les marqué los niveles. Niveles de 130, 130, 136. ¿Dónde podría llegar el precio de Roblox? Lo cual, vean por favor, luego de la entrega de resultados, obviamente, llegó y superó en su totalidad los niveles que estábamos, que estábamos esperando. Vean, 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 vean. ¿Cuándo se hace más, quizá más fiable los movimientos en cuanto a este retesteo más bien, o más bien el vacío de la zona de interés que nos deja el precio de algún activo? Cuando estamos llenos, llenos en cuanto al precio de cotización de tendencia, ya sea tendencia alcista o bajista. En este sentido, estábamos en tendencia alcista en este activo, y el movimiento más fiable vendría siendo un retesteo en la zona de interés para obviamente seguir subiendo. ¿Por qué? Porque en base a eso estaba muy extendido el movimiento alcista sobre la media móvil de 20 periodos, lo cual tenderíamos a pensar de que el movimiento venía, que ya sea más bien corrección en cuanto a este activo, podría ser solamente así, como lo hizo, solamente un retesteo de la zona para seguir subiendo, lo cual vean por favor. Con solamente una mecha, Finn les dio entrada a algunos, a los que estaban atentos, y se fue al nivel, obviamente, que estábamos esperando. ¿Cuánto hubiese sido la rentabilidad quizás si que usted hubiese tomado la operación acá? Vamos a ver hacia los niveles de 136, hubiese sido de un 18%. 18%. ¿Bueno o malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Bueno o malo? ¿Qué creen? Si es que hubiese tomado usted la operación así. ¿En cuánto? A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 días. En 6 días se dio el movimiento. Luego de, obviamente, si que usted hubiese tomado la entrada en ese lugar. En 6 días. Así que eso con respecto a, obviamente, el tema de marcar zonas y todo ese tipo de cosas, lo vamos a ir viendo, tranquilos, tranquilos. De marcando zonas importantes, zonas de interés, de las cuales yo hablo y todo ese tipo de cosas las vamos a ir hablando, así que en base a los videos y todo ese tipo de cosas que vamos a ir nombrando en los videitos, así que obviamente sirve para, en cuanto a si que usted está haciendo o más bien tomando operaciones eh, en cuanto a acciones, nada más que eso. Nada más que eso, chicos. Bueno, ya siendo las 10 de la mañana, les tengo que decir, avisar que se acaba este en vivo, pero obviamente los dejo totalmente invitados a la gente que aún no se une al canal de Telegram, al canal de YouTube, al canal de TikTok. A todos los canales nos llamamos tal cual, invirtiendo bien. Así que se puede conectar, se puede unir a los canales, obviamente para que esté atento, obviamente a la información importante, relevante y también a los en vivos y próximas clases que vamos a ir haciendo. Clases de introducción, clases sobre mercado, inversiones y todo ese tipo de cosas que los vamos a ir haciendo, obviamente en vivo y en directo. En vivo y en directo vamos a ir haciendo las clases con respecto a temas específicos, ya sea de finanzas o inversiones. Tal cual como lo hacemos, o más bien sacamos análisis en base a algunas cosas en YouTube, lo vamos a ir haciendo en directo para que obviamente ustedes vayan aprendiendo aún más en base a cosas que yo miro, más bien ya sea aprender a analizar este tipo de cosas. Análisis técnico, quizás análisis fundamental, inversiones en general, tipos de activos, clases de activos.
Ese tipo de cosas, chicos. Así que sin nada más que agregar, sin nada más que agregar, agradezco bastante a la gente que se conectó. Eh, y obviamente nos estamos viendo el próximo día lunes. Día lunes, obviamente yo no dejo de enviarle información en el canal de Telegram, así que no se me asuste, no se me asuste que lo vamos a seguir haciendo hasta obviamente que nadie nos pesque, o hasta que se aburran de nosotros. Así que eso, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿Algo, alguito? ¿Algún comentario? ¿En qué broker opero? Opero en Charles Schwab en estos momentos, crack. En Charles Schwab, así se llama. Charles Schwab. Llegué al último. Oh, pero Jenny, aquí estamos avisando. Jenny, aquí en el canal de Telegram. Avisamos la hora. De 9 a 10. De 9 a 10 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana. Siempre vamos avisando acá. Obviamente va a ser todos los lunes. Como todos los lunes va a ser los live y también los directos acá. Y los voy a ir avisando acá. Usted lo puede buscar, así se llama el canal de Telegram, totalmente gratuito. Invirtiendo bien, invirtiendo bien, como en todos lados. Así que eso, chicos, eso. Espero tengan todos una muy buena semana, semana tranquila en Estados Unidos, más o menos tranquila en cuanto a datos económicos. Ya hablamos con respecto a la data histórica. Enseña a invertir en ETF, sí, crack, en base a mentorías. En mentorías. Hacemos mentorías en invirtiendo bien. Pero eso, una semana más o menos tranquila en base a datos económicos, no tan ajetreada como la que tuvimos la semana pasada, en base a que teníamos una semana llena de datos importantes y obviamente eso quizás también hizo hacer una corrección en cuanto al mercado, corrección que ya quizás vendría siendo sana para el movimiento que estaba teniendo obviamente el mercado, que era totalmente alcista, un movimiento que estaba totalmente por así decir, extendido en base a las medias móviles y todo ese tipo de cosas. Así que más bien me gusta este movimiento que está teniendo el mercado en base a la corrección que está teniendo, obviamente porque no es sano que el mercado solamente suba y tampoco es sano que tampoco siempre baje. Así que en base a eso, también acompañado de la data que les mostré, estoy terminando este directo. Así que recuerden, ya está todo dicho con respecto a la información, qué es lo que se podría venir el mes de agosto. Y obviamente lo vamos a ir repasando en los siguientes en vivo. Hola Ignacia, buenos días, buenos días. Llegó un poquito tarde, Ignacia. Pero eso chicos. Espero obviamente le haya servido en base a cómo se podría esperar la semana. Yo creo que la semana va a estar bastante quizá levemente alcista en base a, o bastante tranquila en ese sentido en cuanto a los movimientos de mercado. No va a tener quizás tanta fluctuación a menos de que pase algo, a menos de que salga algo con respecto a Donald Trump y sus cosas. Gracias, que tengan una excelente semana y muy atenta a nuevos videos. Gracias, Valeria. Igualmente, que tengan todos una muy buena semana, un muy buen día lunes y a comenzar con todo nomás la semana y obviamente que les vaya bien en sus inversiones y estar atento a los movimientos de mercado. Nada más que eso. Así que eso, chicos, me despido, que estén todos muy, pero muy bien y nos estamos viendo en un siguiente directo. Nos vemos. Chau, chau. En este mundo.